Voces que forman parte de la noticia. 8:11 a.m. Lo dicho, el economista Esteban Bernal es el ministro de Inclusión Económica y Social y está en los micrófonos de Así Amaneció. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días, Carlos. Un saludo a todos quienes están también aquí acompañándonos y siempre las órdenes. Ministro Bernal, está viviendo el Ecuador un momento turbulento en materia política. ¿Cuánta afectación trae esto a los planes que tiene el Ministerio de poder invertir más en el sector social, donde hay históricamente una deuda pendiente con los ecuatorianos? Bueno, yo creo que parto de hacer una evaluación un poco más cercana a lo que el país ha vivido en estos últimos 2 años y conectarle justamente con su pregunta, Carlos. Primero, nosotros hemos pasado 5 intentos de revocatoria, 3 intentos de desestabilización. Déjeme contarle los últimos, ¿no? Ahí tiene usted ese recuerdo del Pandora Papers. Fue toda una barbaridad y que quedó en absolutamente nada, los inventos, la documentación falsa y todo lo que se intentó al inicio de la administración del presidente Lasso. Luego vino el momento de junio, que todos los ecuatorianos vivimos de esa paralización que le generó un daño enorme a la economía ecuatoriana, a los pobres del Ecuador, a los sectores más vulnerables. Y ahora, marzo 2023, nuevamente con un burdo intento de juicio político que efectivamente trae como consecuencia la inestabilidad política, institucional y democrática del Ecuador, pero además, como usted bien cita, de manera, yo ni diría colateral, sino directa, genera un daño enorme en todos los espectros de la sociedad y del Estado ecuatoriano, particularmente en lo que significa la política social en el Ecuador, que tanto requiere de estabilidad, que tanto requiere de acción permanente y de incremento constante, como lo ha hecho el presidente, de recursos presupuestarios para dar cobertura a la mayor cantidad de gente dentro del proceso de atención a sectores vulnerables. Dejen darle un dato. Okay. Nosotros, como gobierno nacional, como gobierno del Ecuador, el presidente Lasso ha dispuesto que se entregue 1.311 millones de dólares para destinarlos a transferencias monetarias, bonos, pensiones, aproximadamente 10 transferencias monetarias que tiene el Ecuador, al que se suma además el bono Infancia Futuro, que contrasta y contribuye para disminuir la desnutrición crónica infantil. Y además de ello, 400 millones de dólares adicionales que tenemos para atender a 460,000 núcleos familiares en las diferentes modalidades que tenemos de atención a adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, etcétera. Y en este sentido, Carlos, creo que este ha sido el fundamento y la piedra angular del gobierno del presidente Lasso, la política social, a pesar que puede faltar mucho por hacer, porque somos de aquellos que primero somos receptivos de las inquietudes ciudadanas, pero también somos informativos, de aquellos que ponemos en la mesa de discusión lo que usted ha puesto de por medio. ¿Qué se ha hecho en política social? Ahí nomás le doy datos que logró, por ejemplo, cerrar el año anterior con la mayor inversión presupuestaria de la historia institucional del MIES. Suena bien, ministro, el hecho de que usted lo mencione así como un titular, pero ¿por qué en términos generales la población no puede recibir esa información? Hay una sensación de que no se ha invertido lo suficiente. Hemos conversado sobre este tema con otros ministros también. ¿Ha fallado la política de comunicación o en algún momento había una descoordinación que les ha impedido llegar a la población con esta información? Pero mire, Carlos, yo creo que hay momentos que inclusive en el marco de una crítica interna que podemos hacernos en el gabinete, a veces hasta permeamos esa autoflagelación en donde decimos, sí, efectivamente hemos fallado en esto, Sí, yo creo que hay mucho que redireccionar, pero yo creo que lo que usted dice es eso, sensaciones y percepciones, y en el mundo de la democracia y en el mundo de una libertad de expresión, que nuestro gobierno, el gobierno del Ecuador, presidido por el presidente Guillermo Lasso, ha impulsado, las percepciones se multiplican, ¿no?, por 1,000, por 10,000, pero los datos son distintos y además de ello, tampoco es que la ciudadanía no ha sido receptiva de todo lo que como ministerios realizamos, como gabinete, como gobernaciones, realizamos para conversar con la gente, para comprender todas las acciones que hemos venido realizando.
Mire usted, en el punto de quiebre sobre el tema comunicacional, hoy tenemos un secretario de comunicación, yo me atrevo a decir, de lujo, de lo mejor que ha pasado por Carondelet. Ante el seminario es un secretario de comunicación que ha dado líneas claras, que genera conducción comunicacional, pero no somos pues agresivos o abusivos con un estado de propaganda como lo fue el correísmo en su tiempo, en donde destinaba 150 millones de dólares por año para un sistema comunicacional y crear un estado de propaganda, haciendo creer lo que no es en que era verdad. Y por el contrario, nosotros hemos generado una inversión prudente, yo diría baja inclusive a mi criterio muy personal, pero hemos generado en cambio acciones mediante mecanismos distintos de comunicación a ciertos sectores. Eso mantiene a la población en este momento, reitero, no perfectamente informada, pero prudentemente informada de lo que requiere hacer un Estado nacional, Ministro, de lo que requiere el gobierno. Ministro, hay un tema que preocupa mucho a la ciudadanía y quisiera conocer un poco los datos que usted nos pueda dar respecto al trabajo, supongo yo, debemos entender coordinado con otras instituciones del Estado para hacerle frente a la creciente ola de consumo de drogas que especialmente está afectando a los jóvenes. Desde esa línea, ¿el Ministerio tiene un plan efectivo? Nosotros tenemos varios planes con los jóvenes y déjenme ir contando algunos. Primero, el programa Vivo Joven. Es un programa que aglutina a la fecha alrededor de 5.500 jóvenes. Nuestra proyección es concluir con 43.000 jóvenes que entran en un programa denominado Vivo Joven, que tiene una composición de en vinculación, que está obviamente colateralmente relacionado con la Ley de Educación Superior, que es esa responsabilidad social que los estudiantes realizan para poder terminar su periodo académico. Y de voluntariado, su nombre propio así lo explica. De tal manera que esto busca a su vez, de manera conjunta, crear el más grande y mayor voluntariado de la historia institucional y de la historia del país. De esta forma le invitamos al joven, como decía el presidente Lasso en días pasados, a que empiece a escribir su historia en hojas en blanco, su primera historia sobre un voluntariado de apoyar a los sectores vulnerables. Primero, contribuimos a que la política social se amplíe con un voluntariado generando una rectoría desde el ministerio, pero además un voluntariado que permite a los jóvenes extraerse de ese mal ámbito, de esos malos espacios de convivencia y por el contrario incorporarse a uno que le permite autodefinirse inclusive en el marco del voluntariado ecuatoriano. También empezar, reitero, a escribir una historia distinta y de esta manera este programa Vivo Joven tiene en este momento una cantidad de adhesiones diarias, se incorporan constantemente jóvenes, como le digo, en este año 2023 tenemos el compromiso de a los 5.400 que concluimos 2022, incorporar 12.000 jóvenes más al programa y a su vez con los 17.000 de este año, tener una gran cantidad de proyectos y programas en todo el territorio ecuatoriano que permita a la juventud estar ocupada, estar con un compromiso con la gente pobre, con la gente que está en extrema pobreza, con los sectores vulnerables del Ecuador, extrayéndoles justamente de esas penosas circunstancias que usted menciona. A ello súmele también acciones de sensibilización, de acompañamiento que estamos realizando mediante el programa. Usted recuerde, ha existido siempre el programa CNH, Creciendo con Nuestros Hijos. Sin embargo, en el primer trimestre de este año, estamos por concluirlo, y para abril aspiramos ya a hacer el relanzamiento del programa, porque tenemos 4.824 educadoras en territorio que hacen un trabajo formidable, sí, pero nos hemos enfocado exclusivamente en el desarrollo y en el crecimiento apropiado del niño o niña de 0 a 3 años en ese punto del país. Decimos, si tenemos a gente, tenemos que ser más optimistas y tener que trabajar con mayor optimización del recurso humano. Por eso vamos a ampliarnos a la familia también, porque usted no puede tener un niño sano, nutrido, con consejería, con estimulación, si tiene un entorno familiar negativo. Y luego también podemos tener un niño adecuado, un entorno positivo, pero si no tenemos un entorno de la comunidad adecuado, pues ahí venimos con esta nueva programación, con esta nueva visión
de política social para trabajar en ese entorno, para disminuir violencia basada en género, embarazos de adolescentes, para crear un ambiente sano en el entorno comunitario, familiar, para el crecimiento del niño, pero también de los jóvenes que están en estos sectores y que son caldos de cultivo para bandas criminales, para el narcotráfico, como usted bien lo ha citado, Carlos. Ministro, ¿y cuál es entonces la bandera del ministerio? Si mañana, y le voy a pedir que sea breve porque realmente el tiempo se nos vino encima, pero si mañana ustedes tienen que dejar no solamente el gobierno, sino el cargo, o simplemente terminar el periodo para el cual fueron electos como gobierno, ¿cuál es la bandera de lucha por la cual será reconocido este gobierno en cuanto al trabajo del Ministerio de Inclusión Económica y Social? Todos los ministerios tienen una transversalidad con respecto al proyecto más emblemático del gobierno: disminuir la desnutrición crónica infantil. Ese ha sido y es el legado que el presidente Lasso y nuestro gobierno dejará, más allá de las varias acciones en marco de la política para adopciones en el país, que hemos reducido a 9 meses en un promedio de tiempo para adoptar, récord inclusive en América Latina, que es importantísimo. El apoyo sin duda a los niños y niñas del Ecuador, que es un grave problema que nadie lo abordó. Si usted me pide un legado, ahí le puedo plantear todo lo que hacemos los diferentes ministerios, pero particularmente nuestro Ministerio de Inclusión Económica y Social. Lograr que nuestros niños tengan un futuro, Carlos. Muchísimas gracias al economista Esteban Bernal, es el ministro de Inclusión Económica y Social, hablando en los micrófonos de Así Amaneció sobre los proyectos emblemáticos que tiene y se ejecutan. Y hay uno en particular que seguramente tendremos luego la oportunidad de dialogar con el ministro, y es el tema de la adopción, un tema muy polémico de larga data en Ecuador, donde se han ejecutado algunas acciones interesantes. Por allí soltó un par el ministro. Seguramente en una próxima oportunidad tendremos la oportunidad de abordar directamente ese tema, los nuevos procesos, la reducción del tiempo y cómo tener también la oportunidad de dar una esperanza, una nueva oportunidad a muchos niños y adolescentes que se encuentran en los centros de acogida. Son las 8 de la mañana y 23 minutos.